Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy estamos muy contentos aquí en el programa porque tenemos de visita a quien vamos a entrevistar en un momento más, a un gran investigador, una persona estudiosa, con una carrera brillante. Y bueno, pues sin más, le doy primeramente la bienvenida al doctor Óscar Mauricio Medina Sánchez. Bienvenido, doctor Óscar. Hola, ¿qué tal, Martín? Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, doctor Óscar. Y bueno, pues voy a leer de manera pues muy sintetizada del amplio currículum del doctor una breve reseña, digamos. El doctor Óscar Mauricio Medina Sánchez nació en 1976 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Modernas Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A la par de sus estudios en letras, inició y concluyó la licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente, realizó la maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM y obtuvo el grado de doctor en Historia del Arte por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma universidad. Sus investigaciones, es importante subrayarlo, abordan sobre todo estudios sobre el trabajo fotográfico y arqueológico hecho por algunos exploradores extranjeros llegados a México durante la segunda mitad del siglo XIX. Temas como el arte, la arquitectura, el patrimonio, la arqueología, la fotografía y el registro visual en Europa y en México han sido parte fundamental en sus investigaciones y cursos. Ha publicado algunos artículos en revistas especializadas que abordan las relaciones a lo largo de la historia entre Europa y México en los ámbitos de las humanidades y la arqueología. Como pueden ver, él está dedicado pues a las humanidades y en particular el día de hoy, estimado Óscar, a mí me gustaría que platicáramos precisamente sobre una de tus líneas de investigación, que es estos personajes que vienen de Europa a México en la segunda mitad del siglo XIX, pues con un interés, digamos, científico. Aquí la cuestión es que antes de entender, a estas personas, ¿te parece bien que habláramos un poquito del contexto? ¿Cómo era México en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX? Porque, como todos sabemos, para poder entender el texto o el quid, diríamos en latín, pues hay que entender el contexto. ¿Cómo era México en ese momento, mi estimado Óscar? Pues mira, Martín, el siglo XIX es un siglo muy complicado desde un inicio, sobre todo por la presencia de estos extranjeros en el país. Ya para la segunda mitad del siglo XIX, el propio país, México como tal, pues vivía esta pugna entre liberales y conservadores. Algunos grupos políticos se sintieron apoyados por los propios europeos, como fue el caso de la potencia francesa en México. Estos grupos conservadores fueron a buscar a Maximiliano de Habsburgo y bueno, bajo las órdenes de Napoleón III es que llega Maximiliano en compañía de Carlota. Sin embargo, en términos económicos, creo que el México decimonónico de la segunda mitad de este siglo es un siglo en donde el propio mexicano vive un autorreconocimiento, es decir, tiene una falta de identidad nacional todavía ese mexicano del siglo XIX. A la llegada de estos exploradores extranjeros, italianos, belgas, alemanes, franceses, holandeses, despiertan el interés, sobre todo en los sitios arqueológicos, despiertan el interés de ese mexicano hacia su patrimonio histórico y arqueológico. Y eso es muy fundamental porque justamente con la llegada de estos exploradores surge esta sensación
de nacionalismo, de yo soy mexicano, esto me pertenece y tú qué haces aquí, ¿verdad? Claro. En este sentido creo que la presencia sobre todo de franceses en México en el siglo XIX tuvo un gran impacto para este periodo, y esta mitad del siglo XIX para los mexicanos pues despertó ese interés por lo arqueológico, lo nacional y, entre comillas, lo mexicano. Pues eso es muy interesante porque pues con esto que has investigado nos muestra que no había, digamos, una idea per se de la identidad de los mexicanos con respecto de su pasado, sino que esto lo valoraron a partir de que otras personas que venían de fuera, digamos, del exterior, de Europa, pues ellos sí vieron el valor que tenían, ¿no? Los sitios que hoy llamamos sitios arqueológicos, y que en su momento pues no eran sitios arqueológicos, eran más bien lugares abandonados, lugares pues totalmente llenos de hierba, ¿no? Cubiertos por la tierra, pero que ellos fueron descubriendo esto, y esto provocó en cierto modo pues el interés de los mexicanos por su propio pasado. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, claro. Bueno, estos sitios arqueológicos eran más bien ruinas americanas. Exacto. Eran ciudades perdidas, ocultas en la selva, en las montañas, que habían sido olvidadas por mucho tiempo, pero esto no quiere decir que los propios locales las desconocieran. Ellos conocían esos lugares, y fueron ellos mismos quienes acompañaban como guías a los exploradores que llegaban a estos sitios, ¿no? Ahora, el descubrimiento de estos lugares no fue fortuito. Ellos seguían las huellas de otros exploradores que habían llegado a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y hay un par de exploradores muy conocidos, John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, que escribieron una obra, fue como un bestseller en la arqueología mexicana y en la arqueología europea, que impactó de tal manera que los exploradores posteriores abrevaban de esta fuente bibliográfica, ¿no? Se convirtió en una literatura de aventura, se convirtió en una aventura por todo el territorio mesoamericano, que dio pauta al descubrimiento de muchos sitios arqueológicos. Hoy en día los sitios arqueológicos en México se calcula que hay más de 30,000, ¿no? Y podemos visitar 1,200. Pero justo en este periodo es donde se dan a conocer esas ruinas americanas. Algunos autores las llaman las antiguas ciudades del Nuevo Mundo, ¿no? Porque todavía eran conocidas como, el territorio mexicano era conocido como el Nuevo Mundo. Todo lo que ofrecía, toda esta novedad arqueológica basada en las corrientes de pensamiento como el positivismo de Augusto Comte, llega, impacta en México, y a partir de ese momento se difunde México al mundo, no solamente la arqueología, sino muchas otras cosas de nuestro país. Claro, fíjate que aquí me llama mucho la atención, estimada audiencia, pues esta cuestión de la arqueología, ¿no? Digamos como en contraste con la historia de México, porque los mexicanos en aquel momento pues tenían conciencia de su historia. Sin embargo, esta historia la ven tan fuerte, digamos, que les lleva a una lucha armada para defender, ¿no?, lo que ellos en su momento pues estaban enarbolando, ¿no? Una independencia política, etcétera. Bueno, entonces sí están conscientes de una historia, pero la arqueología tiene una connotación, incluso denotación diferente. Coinciden, como diría Harold Bloom, el gran comentarista de textos literarios norteamericano, tienen vasos comunicantes, la historia y la arqueología. Pero en ese sentido, ¿qué importancia tenía la arqueología para México en el segundo siglo XIX, a diferencia de lo que le venía aportando hasta entonces la historia? Pues es que es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? La arqueología. Y justamente en el siglo XIX, Martín, se genera como tal la ciencia llamada arqueología. Antes del siglo XIX, lo que nosotros conocemos como arqueología era un simple movimiento coleccionista. Era
ir a buscar esos lugares de manera anticuaria. Eran los anticuarios, los coleccionistas, y justamente la presencia de estos exploradores del siglo XIX hizo que la arqueología se convirtiese en ciencia apoyada justamente de la historia, de la antropología, de la lingüística, de la etnografía, para conformarla como una ciencia dedicada al estudio del hombre. En este caso, la arqueología se dedica al estudio de los restos materiales de estas sociedades prehispánicas o antiguas, ¿no? El interés fue tan alto, tan vasto, que hubo muchos descubrimientos de sitios arqueológicos que dieron pauta a generaciones, que dieron pauta a investigaciones muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, que estaban basadas en estas antiguas investigaciones hechas, por ejemplo, por los franceses, ¿no? Todos ustedes saben que Napoleón I fue a Egipto, visitó Egipto, y bueno, ustedes visitan la ciudad de París, está llena de piezas egipcias, y tienen el Museo del Louvre con muchas piezas egipcias, el obelisco, tienen el obelisco. Y entonces, curiosamente, y esto es parte de la historia muy, muy interesante, porque curiosamente Napoleón I era tío de Napoleón III. Y Napoleón III en pleno siglo XIX dice, hijo, ¿qué haré? ¿No? Bueno, pues quisiera hacer lo mismo que mi tío. Bueno, pero mi tío ya fue a Egipto. Yo no voy a ir a Egipto. Voy a ir a México. Pero yo no puedo ir a México. Voy a enviar a Maximiliano de Habsburgo, junto con Carlota, a tratar de establecer una república en México para, de alguna manera, afrancesar el Estado mexicano, ¿no? Imponer la presencia francesa en México, y de ahí surgen muchísimas corrientes de estos primeros exploradores comandados por Napoleón III, en donde vienen exploradores con un aparato, con una tecnología muy avanzada para ese momento. Y esa tecnología es la fotografía. En 1839 surge el daguerrotipo, y después surge la fotografía, y esta presencia hace que la arqueología, una preciencia, se vuelva complementaria, utilizando otros elementos tecnológicos para el registro material, que es la fotografía. Y la fotografía como tal da una difusión increíble a estos sitios prehispánicos. Entonces la arqueología en ese momento se comporta como una ciencia hasta nuestros días, ¿no? Con nuevas tecnologías y nuevas lecturas de estas sociedades prehispánicas. Claro, y que de hecho ahora, por ejemplo, en este momento la arqueología utiliza técnicas de punta muy diferentes, por ejemplo, a las que utilizamos en historia, ¿no? Los historiadores, que vemos desde otro enfoque, aunque coincidimos, pero utilizamos otros medios, otros métodos, otras técnicas, digamos, ¿no? Y que, bueno, viene sobre todo en el caso de la historia de Otto von Ranke, ¿no? En Alemania, siglo XIX también, ver la historia como ciencia, a diferencia de la arqueología, que tiene toda esta influencia, ¿no? Muy, muy marcada desde Francia, ¿no? Bueno, y en ese sentido, yo te preguntaría, o te pregunto, porque es muy importante esto de la fotografía, pero ¿cuál era el propósito, ¿no? de estos hombres que venían de Europa? Sin mencionar ahorita en este momento en alguno en particular, yo te propongo que en un siguiente programa hablemos de algunos en particular, ¿no? De la importancia de algunos de estos personajes, pero ahorita de momento, así general, ¿qué propósito tenían los investigadores, los arqueólogos, los europeos que venían a nuestro país? Yo creo que uno de los propósitos principales era justamente el conocer al otro, y en ese sentido conocer la riqueza de un pueblo como nuestro país, como México. Las intenciones principales eran sí la fama, el descubrimiento, sí descubrir un nuevo sitio arqueológico, pero también estaban muy llamados al exotismo. Les encantaba el exotismo, la parte aventurera, y esta parte que tiene que ver con la corriente literaria del romanticismo, pero también con una corriente literaria que se forja en el siglo XIX, que es la literatura de viajes. Y a ellos les interesaba mucho
no solamente ir al sitio y descubrirlo, registrarlo, sino describir esos lugares, de manera tal que esas descripciones literarias funcionaran como un bestseller, por ejemplo. Esto es muy importante porque precisamente la influencia es tan grande de este tipo de estudios, de empresas, digamos, que llega a muchas personas en particular. A finales del siglo XIX hay un boom, ¿no?, de, ¿cómo llamarles?, de como cuadernillos de fotografías de viajes que te los vendían ya directamente, después van a ser las llamadas postales. Exacto. Pero antes de las postales eran estos cuadernos. Y antes de esos cuadernos eran dibujos o, bueno, yo he investigado al respecto, pero desde la historia, cómo se utilizaban en algunos cuadernillos que no eran exprofeso, iban poniendo recortes de algún lugar de donde iban, algún dibujito. Entonces, era precisamente el gusto por la antigüedad, los anticuarios, ¿no? El gusto por la antigüedad. Exacto, pero también hay que pensar en cómo esa corriente literaria forja una postura, por ejemplo, la de un turista, ¿no? ¿Qué es lo que hace hoy un turista? A veces se hace su álbum fotográfico. Bueno, cuando yo era niño hacíamos álbumes fotográficos, ¿verdad? Se pegaban las fotos, se hacía una descripción del lugar. O sea, finalmente los exploradores también fueron turistas, ¿no? Y exploraban, se interesaban por el otro, pero en ese sentido creo que también hay un reconocimiento muy interesante hacia el habitante local, el de México del siglo XIX, ¿no? Cómo miraban estos exploradores a los indígenas, cómo se trataron, cómo se llevaron y cómo entre estas dos culturas o dos continentes, la representación de estos dos continentes se lleva a cabo, pues, el acercamiento a un sitio arqueológico como Uxmal, Palenque, a través también de la técnica fotográfica, ¿no? Eso es muy interesante. Claro. Y de hecho, fíjate que esta idea de la técnica fotográfica y todo, la misma palabra es hermosa, sí. Es poética, ¿no? Fotografía viene de fotos, en griego, que es luz, grafos, grafé, es escritura, escritura sobre la luz. Y traigo a colación el significado etimológico, la raíz etimológica del término, porque precisamente la fotografía vino como a dar luz, ¿no?, a este lugar, metafóricamente hablando, claro está, pero también al mismo tiempo, digamos, en esta idea de lo que la literatura era en ese momento el culmen, ¿no?, que era el romanticismo, después va a venir el modernismo y todo, pero tenemos ahí esta idea de darle luz, ¿no?, porque era lúgubre, sí. Era o lúgubre o esta luz. ¿Qué opinas al respecto? También se crean esos escenarios, ¿no? Esos escenarios exóticos, ocultos por la naturaleza, comidos por la vegetación, y hay fotógrafos que les interesa mucho ese escenario visual para sentir el exotismo de ese nuevo mundo que es México, y que son estas ruinas americanas que muy poca gente ha descubierto, en donde muy poca gente ha estado, y eso es lo que les llama la atención a este tipo de exploradores. Yo soy el primero, yo soy el que descubrió este sitio, y miren qué famoso soy. Esa fama está creada justamente gracias a esa técnica fotográfica, porque muchos llegan a desmentir los viejos dibujos y viejas representaciones visuales, como los grabados o el propio dibujo, en sitios arqueológicos como Uxmal o Chichén Itzá, que fueron explorados por Frederick Catherwood y Waldeck, entre otros, y que hacían dibujos, ¿no? Y ellos leen ese libro y dicen, ¿saben? Vamos a desmentir, vamos a ir más a la realidad visual, más al dato concreto, es decir, más a lo científico. Claro, y de ahí la importancia de cómo la ciencia va avanzando y la arqueología, al echar mano de las nuevas técnicas, los recursos, los inventos, ¿no?, se va posicionando en un sentido más objetivo, veraz, ¿no?, y sobre todo, pues, comprobable. Un principio que tiene cualquier ciencia es que es falible. Claro.
Si no es falible, la ciencia no es ciencia. Exacto. ¿No? Sí. Entonces estaríamos en otro terreno. Falible significa que puede, bueno, viene del latín fallor, se pronuncia fallor, y que es fallar, equivocarse. O sea, la ciencia puede cometer un error. Y por eso siempre está en constante, digamos, contrastación con lo que dice con respecto de lo que otro afirma. Entonces, bueno, se dice que Uxmal era de tal forma a partir de tales o cuales dibujos, pero luego viene alguien, muestra algunas fotografías, entonces se compara y dice, a ver, no es así. Entonces, que esto, lo primero que se había conocido, se da cuenta que hay un fallo, un error, una pifia, un yerro, y entonces ahora se posiciona un nuevo conocimiento. Y esa es una de las grandes, digamos, virtudes, de las fuerzas de la arqueología. Entonces podríamos decir, digamos, que científicamente hablando, los franceses, bueno, hubo belgas, hubo de otros países, pero digamos los europeos, vamos a llamarle, que llegaron a México en la segunda mitad del siglo XIX, vinieron por un lado con un interés, digamos, sí, científico, por otro lado había cierto ego, ¿no? De que yo, esto, el yoísmo clásico, pero por otro lado sentaron las bases científicas para poder ver lo que en ese momento eran las ruinas arqueológicas, hoy le llamamos sitios arqueológicos, no ruinas arqueológicas, desde otro enfoque. Claro que sí, hubo muchos exploradores que vinieron a realizar este registro arqueológico y con diversas intenciones, ¿no? Pero creo que el contexto del siglo XIX radica en esta parte romántica, en esta parte de aventura, en donde se viven múltiples hazañas y hay múltiples cuentos y hay múltiples relatos de muchos exploradores que podríamos mencionar tal vez en otro programa. Claro, como te decía, estás cordialmente invitado, Oscar, el doctor Oscar, para en una siguiente edición de La Palabra en Punto hablar de manera particular de algunos de estos personajes. Sin embargo, ahorita me parece que lo importante era dejar en claro primero el contexto, ¿no? Claro. De dónde vienen, cómo se entiende, cómo estaba en ese momento o en qué situaciones se encontraban las ruinas, porque en ese momento sí eran todavía ruinas arqueológicas o los sitios hoy arqueológicos, y qué avances o qué hicieron, ¿no? Los europeos cuando vienen con estas nuevas técnicas, ¿no? Arqueológicas, y sobre todo subrayar la diferencia entre la arqueología y la historia. Claro. Y como bien apuntas, es una disciplina, digamos, interdisciplinar que hace acopio de otras, que le permite sustentar algunas ideas científicas muy importantes. ¿Algo que quieras para concluir el día de hoy decir, mi estimado Oscar? Pues me queda esa satisfacción de haber participado en este programa, pero también me gustaría acentuar la presencia de estos exploradores, porque justamente es lo que nos hace recapacitar en nuestro pasado, valorarlo y tomarlo en cuenta para futuras generaciones. Entonces, claro. Sí, muchas gracias. Eso es muy importante, y yo agradecerte, y yo creo que no nada más yo aquí en el programa, sino en general personas que son investigadores serios, profundos sobre algunas disciplinas, en este caso la arqueología, en unión con la fotografía, claro está, que nos permiten comprender más no solamente nuestro pasado, sino también nuestro presente, porque al final de cuentas las preguntas que formulamos las hacemos desde este presente. Tratamos de entenderlas en su propio contexto, ¿no? Pero las preguntamos y las preguntamos a partir de lo que vamos encontrando. Y lo que vamos encontrando nos permite formular nuevas preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, pues muchas mi estimado gracias. Oscar. Le damos gracias también a todos ustedes, estimados estimado auditorio, y los esperamos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Los esperamos. Hasta entonces.